was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh no. Point in getting your hopes up when all you're ever getting is choked up. When you're coked up and can't remember the reason why it broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart you don't wanna mingle, when you're together you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose-tinted glasses, but the butterflies they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. There's fish in the sea for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. It seems I've been running in the wrong direction. Egunon, ongi etorri, danori eta eskerrik asko etortxeagatik. Buenos días, gracias por venir. Sé que es un esfuerzo dejar un día de playa o marcharse del trabajo, pero gracias por acompañarnos. Lo que vamos a presentar son dos cosas. Por un lado, un logotipo turístico sobre Plencia para utilizarlo en propaganda turística, como hemos dicho, logo turístico. Que no sustituye para nada al escudo y al logo que utiliza el ayuntamiento en todas sus comunicaciones oficiales. Este logo se sacó a concurso público, bueno, más que a concurso, a una campaña para ver quién se presentaba y había un premio de 600 euros. Se recibieron bastantes propuestas, incluso de Canarias, de Alicante, de las Baleares. Hubo, yo creo que casi 100 propuestas de logo. Se hizo un proceso de selección, eliminando en una primera fase los que no gustaban, luego los siguientes que gustaban menos, y al final se quedaron media docena, creo que fue, de logos al final, en la que intervinimos los representantes, todos los grupos del ayuntamiento, y al final se optó por este, que es el ganador. El ganador le hemos invitado y me parece que no podía venir. Es José Luis Conde, es un chico de Leioa. Y él ha hecho una representación, no sé si sabemos, de olas, puente, pero bueno, el título en realidad, como veis, es Puente al Mar. Y nos lo pasó en 3 idiomas, euskera, castellano e inglés. Y luego nos presentó también otras simulaciones o variantes sobre el logo por si queríamos utilizarlo de distintas formas. Por supuesto es propiedad del ayuntamiento este logo, y él lo único que ha tenido es el premio de los 600 euros que se prometieron cuando se sacó este concurso de ideas. Y bueno, no sé lo que os parecerá. Ha salido ya en algún sitio, pero todavía no se había hecho la publicidad sobre este nuevo logo. Y después tenemos una propuesta, no sé si conocéis a Juan Carlos de Diego, es vecino de Plencia, es artista, porque no sé si os habréis fijado en una serie de esculturas que hay a la entrada del ayuntamiento, en el hall de entrada y subiendo las escaleras,
que las ha hecho él y que en un momento determinado nos dijo que nos las cedía para tenerlas. No están donadas al ayuntamiento, pero está cedida la exposición de las mismas. En tanto no le compré a alguien, así que os podéis animar a comprar alguna. Pero bueno, están ahí para disfrute de todo el que venga al ayuntamiento. Y después se acercó un día con una propuesta de una escultura o icono representativo de Plencia. ¿Cómo entendía él que se podía representar Plencia? Y nos presentó... bueno, pues voy a coger este que pesa menos. Bueno, el chiquitín pesa menos. Está forjado, los materiales exactamente no sé cuáles son, pero ahora os explica él. Y como andábamos hacía tiempo tratando de buscar un trofeo para los repartos de premios y no estar todos los años pensando cuál sacamos, este de cristal, teníamos la idea de hacer un trofeo que sirva para todos los concursos y no estar comiéndonos el coco en cada momento, en cada año, qué tipo de trofeos vamos a utilizar. Entonces nos pareció buena la idea y Juan Carlos nos ha propuesto y nos ha parecido bien la idea. Vamos a compartir tanto el ayuntamiento como él la utilización de esta estatuilla o de este icono. Es decir, que el ayuntamiento tiene derecho a utilizar estos, el acuerdo es de forma gratuita. Podemos utilizar tanto lo que es la estatua como la imagen. Si algún día decidimos hacer un merchandising para turismo donde se hagan unos ceniceros con la imagen o alguna camiseta con la imagen. Entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo de este convenio de colaboración en que él nos permite utilizar esta figura y su imagen. También de forma gratuita, no tenemos que pagarle ningún derecho y lo podemos utilizar tanto él como el ayuntamiento. También quería deciros, que se me ha olvidado, que Carlos, por si no conocéis algunos, ha hecho una página web del casco histórico de Plencia que, si no la conocéis, os recomiendo que entréis en ella porque es completísima y la actualiza cada 2x3 con noticias, acontecimientos, posiblemente mucho más actualizada que la del ayuntamiento. Entonces, yo sin más, si queréis hacer alguna pregunta, si no, cedo la palabra a Juan Carlos, que va a ser el que mejor os pueda explicar cómo ha llegado a esta figura tratando de representar el municipio de Plentzia. Gracias, Isa. Buenas. La figura, un poco la historia de ella. Hace ya como un año más o menos, comentábamos con amigos aquí del ayuntamiento de que hacía falta alguna imagen, algo sólido, que sea representativo y que sea aplicable pues, a lo que se suele hacer en premios y demás. Y con el tiempo pues, se me ocurrió, bueno, voy a empezar a hacer algo. Y algo simbólico era algo relacionado con el pueblo y su geografía, porque en sí es lo que representa esta pieza. Da muchas ideas, ¿no? La pieza en sí, pero lo que representa de esta forma y así muy geográfica es que esto es la bahía de Plentzia. Tenemos aquí lo que es el antiguo sanatorio, el puerto de aquí. Nos vamos al puente, a la pasarela, todo ello. Tenemos en miniatura un pequeño detalle que simboliza el molino. Todo esto es el casco, está inclinado, o sea, da la sensación de que está, porque hay que subir, ¿no? Entonces está representado con esa inclinación. Y luego, pues bueno, un poco es el tratamiento que tiene la pieza en acero, es acero corten, es representar un poco el tiempo, ¿no? El tiempo de vida de tantos años que tiene este pueblo.
Aquí se han hecho 3 tamaños para tener una variación. Y bueno, y esto es de lo que decía Isa, ¿no? De todo lo que se hace, tanto como es la marca, como es el icono, que es lo que al final se pretendía hacer, una pieza, algo que sea tangible para que la gente lo tenga como apego. La gente que venga aquí, el visitante, pueda tener un recuerdo, ¿no? Y por mi parte, yo es mi aportación, y es poquito. Hay un vídeo que va a salir que representa exactamente el movimiento como está representada. Sí, dinos la página web entera, por si alguien quiere... Sí, bueno, plenciacascohistórico.com. Lleva ya 2 años, va a hacer en agosto 2 años, en octubre, perdón. Y bueno, está dedicada a todo lo que surge en Plencia, a actividades, a todo lo que genera la cultura, el ambiente y sobre todo potenciando todo ello. Hay vídeos, muchos vídeos compartidos, hay vídeos también compartidos con PTV, entonces es cabida para todo, información y bueno, es puntual, está también unida con Facebook. Facebook, Plencia en Casco Histórico, tiene más actividad ahora, porque las noticias cuando surgen, la gente las recibe directamente en su web, en su correo. Entonces es una tecnología ya más avanzada que la de antes. Antes Plencia estaba hecho con Flash y ahora ya el sistema ha cambiado ya totalmente. Aparte que hoy en día pues, lo que hacemos es la tecnología móvil, es la que está dominando más. Y ya para octubre, más o menos, quiero aplicar esa variante, sin dejar lo anterior. Será como un enlace de lo nuevo, pero que vaya manteniendo todo lo que está ahora, ¿no? Todo lo que está hecho. Y bueno, ya 2 años y medio, hay mucha gente que entra en ella y cada día pues un poquito más. Es lucrativa, no es con afán de sacar dinero. No es lucrativa. No es lucrativa, perdóname, sí, es verdad.
Entonces, pues bueno, sí que es importante que se le apoye un poquito para que con el tiempo vaya creciendo, que esa fue la idea, y que aporte ideas, porque normalmente a mí lo que me ha gustado de todo el principio es que todo evolucione y que todos poniendo un poquito se haga mucho, que es una forma de crecer hacia afuera, que nos conozcan. No os vamos a robar más tiempo. Daros otra vez las gracias y como asociaciones, como vecinos, y repito una vez más algo que he dicho siempre, que este municipio algo grande que tiene es la cantidad de asociaciones que existen. Asociaciones además participativas, que contribuyen con su dedicación y con su trabajo a hacer la vida de este municipio más agradable. Pues muchísimas gracias. Están las fiestas a la vuelta de la esquina. Esperamos poder compartir esos momentos de fiesta con vosotros y que disfrutéis muchísimo. Well, it seems I've been running the wrong direction. Seems I've been running in the wrong direction.